Alta sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios. Una guía para personas altamente sensibles, paz, para reconectar con su poder interior. Autora Pamela Jara Gómez. Leído por Pamela Jara Gómez. Ser tú mismo en un mundo que está constantemente tratando de convertirte en otra persona es el mayor logro. Ralph Waldo Emerson. Dedicatoria. A la memoria de mi madre veneranda por enseñarme a reconocer mis emociones y entender mi sensibilidad. A mi padre Francisco por todo el amor que siempre me has dado y ser un ejemplo de integridad. A mi hijo Ignacio, mi gran maestro, por enseñarme la importancia de expresar mi sentir. A mi Mac, mi alma gemela, por iluminar mis días de oscuridad, aceptar y respetar mi alta sensibilidad y sobre todo por estar siempre a mi lado. Introducción. Soy una persona altamente sensible. No es que sea un bicho raro, ni venga con un fallo de fábrica o tenga algún problema porque no me parezco a los demás ni encajo en mi entorno. Esto fue lo primero que pensé cuando supe que lo mío era un rasgo de personalidad que se había identificado hacía unos 20 años, pero aún estaba muy poco difundido y las escuelas de psicología estaban lejos de incluirlo en sus programas de estudios. No obstante, para mí fue algo extraordinario y que cambió completamente mi vida a partir de ese momento, pues por fin pude terminar de completar y rellenar todos esos espacios vacíos que no había logrado llenar ni con mi formación en coaching, ni con la programación neurolingüística, PNL, ni con la bioneuromoción, ni con los estudios de psicogenealogía, todo lo que heredamos de nuestros ancestros, ni con los estudios de psicología, ni otros. Pues cuando comencé a indagar y profundizar en el estudio de la alta sensibilidad, al fin empecé a ver la luz y pude entenderme y encontrarle el sentido a muchas de las cosas por las que había sufrido y llorado en silencio desde que era pequeña. Conocí el rasgo de alta sensibilidad por el año 2018 gracias a una chica a quien le hacía terapia por entonces y era altamente sensible. Ella lo sabía y fue la primera persona que me habló de este rasgo. Al poco tiempo de conocernos, me compartió un artículo que había salido en un periódico digital donde se hablaba del rasgo de alta sensibilidad e incluía un enlace para hacer el test PAS. Aún recuerdo cómo se me iba poniendo la piel de gallina a medida que leía ese artículo porque sentía que era como si alguien al fin se hubiera metido en mi mente y en mi corazón y estaba explicando todo lo que yo había vivido y sentido toda mi vida. La sensación de alivio, de alegría, las lágrimas corriendo por mis mejillas y la emoción que sentí ese día, porque por fin, después de más de 40 años, comprendía que todo lo que me pasaba y lo que sentía era normal en el mundo paz. Y no es que yo fuera rarita. Igualmente hice el test para estar más segura, aunque a medida que leía las preguntas pensaba, cualquier persona va a responder sí a todo esto. Pues había respondido a todo que sí, excepto a una pregunta sobre si me afectaba el café, que respondí no, porque yo no bebía café. Así que por las dudas le envié el test a una amiga mía para que lo hiciera también. Cuando me dijo que apenas le habían salido unas pocas respuestas sí, entonces terminé de creer que en realidad el test era capaz de diferenciar paz de no paz. Y así fue como entré en el mundo de la alta sensibilidad. Gracias, Susana, por enseñarme esa puerta que me llevaría a cambiar completamente mi vida. A partir de ese momento, comencé a leer todos los libros de alta sensibilidad que iba encontrando en mi camino, a mirar vídeos en YouTube, un documental que hizo la televisión española el año 2007, el documental Sensitive The Untold Story que hizo Elaine Aron, la psicóloga norteamericana que identificó el rasgo, a escuchar podcasts, leer artículos de todo aquel que escribiera algo sobre las paz, pues sentía esa necesidad angustiosa tan característica nuestra de saberlo todo, empaparme de todo lo que se hubiera descubierto e investigado respecto de lo que es ser una persona altamente sensible. Porque al ver la cantidad de piezas que se me iban encajando a medida que descubría que eran parte del rasgo,
se me activó ese instinto e impulso maravilloso que tenemos las Paz de querer ayudar a la mayor cantidad de personas que fuera posible que, como yo, han vivido una vida sintiéndose desadaptadas, bichos raros y con heridas que parecía que no iban a cicatrizar nunca. Si tú eres Paz, es muy probable que sepas de lo que estoy hablando o al menos hayas sentido y pensado algunas de estas cosas también. Y sin duda sabes perfectamente todo lo que implica vivir con esta alta sensibilidad, donde todo lo vivimos y sentimos con una intensidad que nos agota a nosotros mismos y también a quienes nos rodean, porque las personas que no tienen este rasgo no pueden ni siquiera llegar a imaginar lo que es estar en nuestra piel. Y nos escuchan quejarnos, lamentarnos y nos ven sufrir sin poder hacer nada para ayudarnos. Eso cuando no han perdido la paciencia o directamente les parece absurdo nuestro sentir y nuestro actuar, que es cuando aparecen las frases del tipo: «Qué sensible que eres, no se te puede decir nada, eres tan exagerada, de todo haces un mundo, todo te lo tomas a pecho, qué dramática, si tampoco es para tanto, ya déjalo, le das muchas vueltas», etcétera. Sin llegar siquiera a comprender que nosotros no podemos simplemente dejar pasar aquello o olvidarlo, no al menos hasta que le hemos encontrado una salida, solución o lo hemos comprendido en profundidad. Pero ¿qué podemos hacer? Así es nuestra vida intensa. Yo suelo decir que para las Paz todo en la vida es muy, muy y tan, tan. ¿No te pasa a ti que cuando estás explicando algo sueles decir: «Hoy vi algo que me dejó muy, muy impresionada», o «aquello era tan, tan horrible»? Pues desde nuestra sensibilidad, todas las cosas las captamos, percibimos y vivimos así, intensas, arrolladoras, y todo es multiplicado por 1000. Para conocer más a fondo acerca de la alta sensibilidad y los estudios que realizó durante más de 5 años Elaine Aron, la psicóloga norteamericana que identificó y le dio un nombre a este rasgo, os recomiendo el documental que se realizó sobre la alta sensibilidad que se llama Sensitive: The Untold Story, disponible en la plataforma www.gaia.com. Está muy bien explicado todo y es muy conmovedor para quienes hemos pasado una vida sufriendo por no encajar y sentirnos comprendidas incluso por nuestras familias. Si vives con otras personas, pareja, padres, hijos, te recomiendo que veas el documental con ellos, pues puede ayudar bastante a mejorar la convivencia y las relaciones, pues les brinda la oportunidad a los demás de entender que tu forma de ser y tus reacciones se pueden explicar en gran medida por el rasgo de alta sensibilidad. Algunas aclaraciones antes de que continúes con la lectura. El libro está escrito íntegramente en voz femenina porque yo soy mujer. También porque en mi experiencia son mayoritariamente las mujeres quienes leemos este tipo de libros, y además porque al hablar de personas altamente sensibles o Paz, se utiliza el artículo femenino las delante. Por lo tanto, utilizo el femenino como género universal. De acuerdo con los estudios realizados por Elaine Aron, las Paz seríamos en torno al 15 o 20% de la población, siendo más o menos 50% mujeres y 50% hombres, aunque hasta ahora somos más las mujeres que hemos identificado el rasgo. En mi opinión personal, esto se debería a que los hombres cargan con la creencia cultural e histórica de que ellos no pueden mostrarse sensibles porque la sensibilidad es signo de debilidad y se ha atribuido a las mujeres en la mayor parte de las culturas occidentales y sobre todo en las de origen hispano. Aclarado lo anterior, si eres hombre y tienes este libro entre tus manos, que sepas que también está dirigido a ti y en ningún caso te sientas excluido, pues eres una Paz, persona altamente sensible. Otro detalle que quisiera aclarar de antemano es que yo no utilizo ningún tipo de clasificación ni diferenciación entre las Paz. Digo esto porque he conocido a otras Paz que me dicen: yo soy Paz del tipo X, Y, Z. En este libro no encontraréis nada en esa línea
pues tal como se ha definido desde el inicio, la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad como lo puede ser cualquier otro rasgo, y entrar a hacer subclasificaciones me parece un poco arriesgado. Esto lo digo porque desde mi experiencia terapéutica he observado que muchas PAS utilizan este rasgo como una etiqueta para diferenciarse de los demás, pero no nos ayudamos haciendo eso porque es una forma de autodiscriminación que a la larga dificulta más el trabajo personal. Yo opino que si eres altamente sensible, lo eres, y da igual que tengas una personalidad introvertida, extrovertida, que se te den mejor o peor unas cosas u otras. En los próximos capítulos hablaré de los 4 pilares fundamentales del rasgo y haré una síntesis de una serie de otras características que yo he identificado y he recopilado de diversas fuentes, de manera que tengas una visión más amplia de todo aquello que te caracteriza y quizás hasta te sorprendas encontrando algunas cosas que pensabas que solo te ocurrían a ti. Si deseas indagar y profundizar más en los detalles del rasgo y en la parte más teórica de este, hay varios libros muy buenos que te pueden aportar información muy completa. Los que yo puedo recomendar y que me han servido para mi trabajo, así como de base bibliográfica para este audiolibro, son los siguientes. El don de la sensibilidad, de Elaine Aron. Vivir con alta sensibilidad, de Angie Sabine Nayeli. Personas altamente sensibles, de Karina Segers de Beijing. Y El poder de la sensibilidad, de Catherine Sost. No obstante, considero importante hacer mención de que en la comunidad científica y en el mundo de la psicología y la psiquiatría hay muchos detractores del trabajo de Elaine Aron y su equipo, y muchos han refutado la existencia del rasgo de alta sensibilidad, argumentando que los estudios no son determinantes. En consecuencia, no os extrañéis si os encontráis con personas publicando artículos o vídeos en las redes sociales negando o rechazando la existencia de este rasgo. En este punto, yo me permitiré dar mi opinión personal al respecto, porque es mi audiolibro y me hago cargo de mis palabras. Cuando una persona no vive ni siente las cosas como las sentimos las personas altamente sensibles, es muy fácil cuestionar, negar o rechazar que lo nuestro sea un rasgo de personalidad con el que hemos nacido, porque resulta casi imposible que una persona, por científico que sea, pueda explicar y describir algo que no siente o que no ha experimentado en carne propia. Como mucho, podrán hacer descripciones teóricas o basarse en lo que otros han podido explicar. De la misma manera que hasta ahora ningún científico, investigador, médico, filósofo, místico, ni nadie ha podido encontrar en qué parte del cuerpo o del cerebro se encuentra el amor. Nadie que haya sido amado o haya sentido amor por otra persona cuestiona ni duda de su existencia. Por esto, las personas que no han recibido amor en su infancia nunca acaban de estar seguras lo que es amar a alguien, y en muchos casos lo aprenden desde la teoría, es decir, por frases dichas o acciones aprendidas de otros que dicen que hacer esto o decir aquello es amar. Dicho lo anterior, a mí no me hace falta pruebas científicas que demuestren la existencia de la alta sensibilidad cuando la he vivido y sentido cada día de mi vida. Por eso, cuando leí la descripción del rasgo que hizo Elaine Aron y explicó que había otras personas que también se sentían como yo, para mí fue prueba suficiente de que estamos hablando de un rasgo de personalidad, porque tras trabajar con cientos de PAS en terapia estos últimos años, he podido confirmar cómo se repiten estas características y patrones, lo que evidentemente no es casualidad ni azar, sino que deja en evidencia que tenemos un rasgo en común. Y los científicos y demás personas que no son altamente sensibles, que pueden pensar que nos estamos inventando este rasgo, pues están en todo su derecho de decir lo que deseen, porque a fin de cuentas no tienen forma alguna de poder dar fe de algo que no tienen ni han sentido en su propia piel. Como suelo decir muchas veces, nadie más que yo puede saber cómo me sabe el té cuando lo bebo.
Volviendo al libro, que sepas que no voy a hablar de lo difícil y doloroso que es vivir con la alta sensibilidad, pues creo que ya hemos tenido suficiente con nuestras propias experiencias la mayor parte de nuestra vida. Y seguir quejándonos y lamentándonos solo nos dejará en un modo víctima perpetuo, que es un rol que yo personalmente dejé de elegir hace muchos años cuando me di cuenta que sintiéndome víctima de todo y de todos, no avanzaba hacia la realización de mis sueños y el cumplimiento de mis metas y objetivos, porque vivía en un bucle permanente de sufrimiento, frustración y desánimo, como el personaje de la película El Día de la Marmota. Cuando me di cuenta que cambiando la perspectiva de todo lo que me sucede, que es similar a ver siempre el lado positivo de las cosas o el vaso medio lleno, descubrí que más que positivo, lo que tiene que cambiar la perspectiva es que se abre un mundo de oportunidades, aprendizajes y posibilidades que no es posible apreciar ni experimentar cuando estamos siempre mirando hacia atrás, pasado, o mirándonos el ombligo, quejándonos y lamentándonos. En los años que llevo trabajando con personas altamente sensibles en terapia, me he dado cuenta que uno de los comportamientos que más se repiten es el de sentirse víctima de su entorno y de todo lo que les sucede, porque nadie nos ha enseñado ni explicado que la vida no es como es, sino que es como somos nosotros en cada momento. Por lo tanto, todo lo que nos sucede y vivimos lo filtramos e interpretamos por nuestras experiencias, emociones y estados anímicos. Lo que quiero decir con esto es que por más que yo trate de explicarle a otro lo que me sucede, cómo me siento o cómo percibo ciertas cosas, será muy difícil que el otro llegue a ver, sentir e interpretar exactamente lo que yo le quiero transmitir, por la sencilla razón de que no está en mi piel, en mis sentidos, ni ha vivido todo lo que yo he experimentado a lo largo de mi vida. Es por todo esto que decidí hacer este audiolibro que resaltara la parte más bonita y dulce de nuestro rasgo, aquella que a menudo queda oculta tras el sufrimiento, las dificultades para relacionarnos, la frustración por tratar de encajar para no ser siempre la rarita, sobre todo cuando nuestros comportamientos y reacciones son demasiado intensas que acabamos sintiéndonos incomprendidas y en ocasiones hasta rechazadas por los demás. En las próximas páginas encontrarás que en cada uno de los puntos voy explicando las diferentes características que nos hacen extraordinarias, agrego una nota en la que comento cómo nos sentimos habitualmente en situaciones como esta. Aclaro de antemano que si no te identifica lo que digo, no pasa nada, porque siempre pueden haber otras formas de vivir o percibir las cosas. Yo solo señalo algunos comportamientos a partir de lo que yo conozco y lo que ha sido mi experiencia como terapeuta. A continuación, agrego un ejercicio práctico que te ayudará a volver a mirar aquello desde una perspectiva diferente, más alegre, que fue la estrategia que yo desarrollé para poder salir del bucle victimista en el que estuve por más de 40 años. Aunque debo admitir que mi despertar no llegó de la noche a la mañana, sino más bien me tomó varios años, y quien marcó una influencia importante en mi desarrollo y posteriores estudios fue Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo que fue discípulo de Sigmund Freud, quien escribió que nuestra sombra es del mismo tamaño que nuestro lado luminoso, lo que me llevó a darme cuenta que en realidad todo en este mundo tiene dos caras o dos polos opuestos que hacen que se mantenga el equilibrio, como el yin y el yang. Por lo tanto, siguiendo ese principio pensé, entonces, todo lo que me hace sufrir y me lleva a aislarme, también podría verlo como algo positivo que me ayude a salir adelante y a empoderarme. Y esta nueva forma de ver el mundo como paz es la que hoy quiero compartir contigo a través de este audiolibro. Para esto te invito a que te hagas consciente de que siempre es tu elección sufrir o disfrutar con todo lo que te sucede en la vida. Y esto incluye la percepción que tienes sobre tu sensibilidad. Este audiolibro es un regalo para tu alma, para que te reconcilies y reconectes con tu sensibilidad, para que te aceptes con respeto y te enamores de tu rasgo sintiéndote orgullosa de ser paz.
Desde mi perspectiva y cómo he ido observando que nos movemos las personas altamente sensibles, tengo la teoría de que nosotros hemos venido a este mundo con este rasgo para ayudar y contribuir con nuestra sensibilidad a que cada día más personas tomen conciencia de que este planeta no nos pertenece solo a nosotros, sino a todos los seres vivos que habitamos en él. Pues solo así podremos construir un mundo mejor en el que todos podamos compartir y cooperar en vez de competir despiadadamente como está ocurriendo actualmente. Lo que me llevó a reflexionar sobre lo anterior es cuando empecé a darme cuenta, por cosas que he leído, que muchos de los más grandes artistas, pintores, cantantes, compositores, escritores, inventores, científicos y muchos otros que han dejado huella en este mundo han sido y son paz. Pues ¿quién que no fuera paz hubiera podido esculpir una estatua como el David a partir de un trozo de piedra? ¿O quién se hubiera empeñado tanto en tratar de volar como los pájaros? ¿O quién nos hubiera hecho apreciar la belleza que se puede conseguir combinando colores y formas sobre un lienzo? ¿O nos habría hecho sentir que tocábamos el cielo escuchando una pieza musical? ¿O nos habría arrancado lágrimas y risas leyendo palabras sobre un papel o viendo una representación teatral? Pues la mayor parte de estos legados y creaciones han sido y son obra de personas con una sensibilidad, imaginación y creatividad sin límites, es decir, paz. Así que ahora te invito a abrir tu mente y tu corazón para que te enamores del ser sensible, maravilloso y extraordinario que eres y que siempre has sido. Es hora de salir de las sombras, es hora de salir a brillar. Parte 1. Reconociendo el rasgo. Todos los seres humanos somos más o menos sensibles a determinadas cosas. No obstante, hay personas que manifiestan una sensibilidad mucho mayor a una amplia variedad de estímulos, entornos y situaciones. Entre estos se pueden identificar dos grupos: las personas altamente sensibles, PAS, o Highly Sensitive Person, HSP, como se denomina el rasgo en inglés, y las personas hipersensibles. La diferencia entre ambos grupos radica en que la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad que es genético, se hereda, por tanto, se nace con él y se manifiesta en prácticamente todos los ámbitos de la vida de una persona desde la infancia, mientras que la hipersensibilidad es una condición que se puede desarrollar a cualquier edad a lo largo de la vida y está supeditada fundamentalmente a experiencias de vida de alto impacto emocional, tales como traumas, abandonos, maltratos, abusos, carencias afectivas, accidentes, pérdidas, enfermedades propias o de personas cercanas, etc. Por tanto, se manifestará mayoritariamente en los ámbitos relacionados con dichas experiencias. ¿Cómo se puede saber si una persona es altamente sensible o hipersensible? En el caso de las PAS, y de acuerdo a lo que plantea Elaine Aron, se deben cumplir copulativamente, es decir, al mismo tiempo, las 4 características consideradas las bases fundamentales de este rasgo. En tanto, las personas hipersensibles pueden manifestar entre 1 y 3 de estas características, cualesquiera de ellas, pero nunca las 4 simultáneamente. De todas formas, yo siempre recomiendo que para estar más segura, lo mejor es realizar el test PAS desarrollado por Elaine Aron, que podéis encontrar en mi web www.pamelajaragomez.com. Cabe señalar que al ser un rasgo de personalidad, la alta sensibilidad no es algo que requiera un diagnóstico médico ni psiquiátrico como sucede con los síndromes, trastornos o enfermedades. Por eso el test es un medio que ayuda a saber si se tiene el rasgo, aunque no sea determinante en un 100% de los casos, porque hay personas que por experiencias o circunstancias de la vida pueden haber aprendido a endurecerse y para cuando responden el test se han insensibilizado a muchas cosas, por lo que su resultado puede estar por debajo del 63%, porcentaje a partir del cual ya se considera que eres una persona altamente sensible.
como también puede ocurrir que por las mismas experiencias hayas desarrollado una sensibilidad muy elevada a muchas cosas y alcanzas a puntuar el 63%. Por esto, la mejor forma de estar seguro es, junto con hacer el test, mirar si te identificas y observas que tienes o se te manifiestan los 4 rasgos básicos de la alta sensibilidad. Y si esto ha sido así desde que tienes uso de razón, es decir, de toda tu vida, o si se han acentuado en tu edad adulta a partir de algún suceso o incidente que hayas vivido. Sin embargo, en mi experiencia como PAS y terapeuta especializada en alta sensibilidad, la característica clave de las 4 que define Elaine Aron es la empatía. Porque aunque tengas los otros 3 rasgos, si no eres una persona tremendamente empática, difícilmente puedes ser PAS. Finalmente, si aún te quedan dudas, un terapeuta especializado en alta sensibilidad y que sea PAS puede ayudarte a despejar esas dudas. En caso de querer contactar conmigo, puedes hacerlo a través de mi página web www.pamelajaragomez.com, donde encontrarás un botón para reservar la primera sesión informativa gratuita de 20 minutos. Las 4 características fundamentales del rasgo. 1. Profundidad del procesamiento de la información. Cualquier experiencia que nos sucede, observamos o nos interesa, la analizamos profundamente y le damos 1000 vueltas para poder entender aquello y encontrarle el sentido o una explicación razonable. Y no paramos hasta que damos con la solución o respuesta. Y cuando no la encontramos, podemos llegar a caer en la parálisis del análisis, que es como se denomina el estado en el que entramos en bucle y nos obsesionamos con el tema porque no podemos dejarlo ir o olvidarnos de aquello como pueden hacer otras personas. Cabe resaltar en este punto que las cosas a las que nos quedamos dándole vueltas suelen ser situaciones o conversaciones que en algún punto las percibimos como incoherentes, que no nos cuadran. Ya puede ser porque han quedado inconclusas, porque hay vacíos en la información o hay mensajes erráticos o confusos que no nos permiten comprender claramente el qué o el por qué. Esto se debe a que para las PAS la coherencia en todas las cosas de la vida es fundamental. 2. Sobreestimulación y saturación sensorial. Se refiere a lo que nos sucede cuando estamos en entornos o situaciones donde hay muchos estímulos ambientales que nos provocan una saturación de los sentidos, lo que nos puede hacer sentir molestias, incomodidad, malestar, bloquearnos, llegando en algunos casos a producir crisis de ansiedad o pánico. La sobreestimulación la captamos a través de los 5 sentidos, llegando a provocarnos síntomas y reacciones físicas según sea el caso y la intensidad con que la hemos percibido. Algunos ejemplos de situaciones que pueden causar sobreestimulación en una PAS pueden ser: oído, lugares con mucho ruido ambiente, gente hablando, vehículos, máquinas funcionando, sirenas, ciertos tonos, melodías, incluso algunas voces de personas. Vista, luces parpadeantes, brillantes, de ciertos colores o intensidades, exceso de sol, iluminación artificial, imágenes en movimiento, etc. Olfato, lugares donde hay olores intensos, mezclas de olores, determinados olores que no soportamos, personas que huelen. Con los olores a los que somos más sensibles los percibimos con tal agudeza que muchas veces los demás piensan que nos los estamos imaginando porque no todos llegan a percibir lo mismo que nosotros. Gusto, determinados sabores que no hace falta que sean fuertes o intensos si nosotros somos sensibles a ellos. También hay texturas que algunas PAS no soportan, como flanes, purés u otros. Lo mismo con alimentos muy calientes, fríos, ácidos, amargos, dulces, salados. Tacto o piel. Texturas que nos molestan en el contacto con la piel, tales como etiquetas, costuras, lanas, tejidos sintéticos, incluso el contacto prolongado al cogerse las manos con otras personas. Algunas PAS pueden llegar a sentir incomodidad o molestia ante el contacto físico con otras personas, simplemente que las toquen, abracen o acaricien. 3. Alta empatía. Se refiere a que percibimos los estados emocionales de los demás,
su alegría, su tristeza, su ira, su miedo, al punto que podemos llegar a sentirlos dentro de nosotros. Sufrimos con el dolor ajeno, lloramos de felicidad ante la alegría de otros, percibimos y nos afectan las energías que hay cuando llegamos a un lugar, aunque las personas no hablen ni digan nada, y no lo podemos evitar. Nuestra empatía es como un radar de energías y estados emocionales que está siempre activado y es extensible no solo a otros seres humanos, sino también a los animales, plantas y en general cualquier otro ser vivo. Esta empatía tan elevada nos lleva siempre a pensar y preocuparnos por el bienestar de los demás a una costa del nuestro propio. 4. Sensibilidad a las sutilezas y estímulos del entorno. Es esa capacidad de observación y de ver detalles que a otros les pasan desapercibidos, desde algo que está fuera de sitio, un cambio sutil en la apariencia de una persona, un tono diferente de luz. Es como si todo lo miráramos a través de un microscopio. Por eso mismo nos cuesta mucho darle una mirada general a algo. Esta sensibilidad a las sutilezas del entorno nos lleva a apreciar en profundidad la belleza en las cosas más simples. Una gota de rocío sobre el pétalo de una flor, una pintura, un arco iris, una escultura, un día de lluvia, una salida o puesta de sol, una melodía, un aroma y una infinidad de detalles más que a nosotros nos pueden llegar a colmar los sentidos y emocionarnos hasta las lágrimas. Así como percibimos las sutilezas del entorno, también podemos llegar a leer las microexpresiones en los gestos de las personas y así percibir sus estados emocionales, lo que están sintiendo e incluso los pensamientos que se les pueden estar pasando por la mente. Cuando se tiene esta sensibilidad para percibir cualquier estímulo del entorno, es como vivir en un mundo donde todo lo que nos rodea habla con voz propia. Otras características de las personas altamente sensibles. En la sección anterior vimos los 4 rasgos básicos que definen a una persona altamente sensible. Sin embargo, existen muchas otras características que son muy habituales y comunes entre las PAS que a menudo se desconocen y muchas personas ni siquiera se habían imaginado que pudiera ser parte del rasgo también. Estas características, a diferencia de los 4 pilares básicos anteriores, no es condición necesaria que se den de forma simultánea en las personas altamente sensibles, ni deben cumplirse el 100% de ellas, pues algunas se pueden manifestar con mayor o menor intensidad o incluso no manifestarse. Y dependerá de nuestro carácter, personalidad, experiencias de vida, heridas emocionales, ambiente emocional y cultural en el que crecimos, de los sentidos y sensibilidades que tenemos más exacerbados u otros factores. Por tanto, si no te identificas con todas ellas, no pasa nada, pues tal como indiqué al principio, lo único que debe cumplirse 100% y todo simultáneamente para ser considerado una persona altamente sensible son los 4 rasgos básicos mencionados en el apartado anterior. Pero si ves que tienes varios o muchos de estos, te pueden ayudar a entenderte, pues son características que se manifiestan muy frecuentemente en personas con alta sensibilidad, aunque algunas puedan identificarse también en personas hipersensibles. Las características que señalo a continuación son una recopilación que he hecho a partir de los libros sobre alta sensibilidad que he leído y que mencioné en la introducción, de artículos que he encontrado en algunos blogs, de personas que me las han explicado personalmente y otras por observación directa tanto en mí como en los cientos de casos de PAS que he atendido en terapia en los últimos años. La siguiente enumeración no es taxativa, es decir, que pueden haber algunas otras características más que yo no haya incluido en este libro. 1. Dificultades para trabajar en equipo. Esto se debe al perfeccionismo que en muchos casos nos caracteriza y a la necesidad de asegurarnos de que todo lo que hacemos sea o quede perfecto, algo que no podemos controlar en los trabajos en equipo. Esto nos lleva a menudo a sobrecargarnos nosotros y acabar haciendo el trabajo de los demás. 2. Competir y sentirnos observadas. ¡Qué estrés! Esto se relaciona con el miedo a cometer errores y a quedar expuestos frente a los demás.
Quienes hemos practicado deportes generalmente han sido deportes individuales o actividades deportivas que no implican participar en competencias. Andar en bicicleta, practicar yoga, montañismo, caminar, etc. Y cuando practicamos deportes donde nos toca competir, a menudo los días previos o el día de la competencia o del evento en el que habrá otras personas observándonos, es frecuente que manifestemos algún tipo de síntomas físicos como ansiedad, indigestión, dolores de barriga, de cabeza, ganas de llorar, angustia, pensamientos del tipo no puedo, lo voy a hacer mal. En los casos más extremos podemos llegar a amanecer enfermos solo por la tensión que aquello nos puede llegar a provocar. 3. Umbral del dolor muy bajo. Esto significa que somos muy sensibles al dolor o a cualquier cosa que nos lastime o nos haga daño físico. No obstante, he conocido paz que por haber crecido en entornos de mucha agresividad y carencias afectivas se han ido al otro extremo y expresan no sentir dolor por casi nada, que es la otra cara de la misma moneda. Esto suele suceder cuando una persona se acaba volviendo altamente resiliente al dolor y al sufrimiento, por lo que también pueden aparentar ser muy frías y poco expresivas, pero llevan la procesión por dentro. 4. No podemos dejar pasar algo que nos ha afectado. Esto se debe a que todo lo que nos sucede, vemos o experimentamos, lo reflexionamos, procesamos y necesitamos comprenderlo, además de entenderlo, para encontrarle sentido y así poder digerirlo. 5. Evitar los conflictos. Preferimos callar y comernos el mal rollo solitas antes que enfrentarnos a un conflicto o a una discusión con otras personas, debido al estrés que nos producen estas situaciones y a la dificultad para poder mantenernos calmados si quien nos habla está alterado o enfadado. 6. Necesidad de estar siempre haciendo cosas y mantenernos ocupadas. Esto tiene directa relación con el funcionamiento de nuestro cerebro, que no para nunca y tiene una gran actividad en el hemisferio derecho, el de la creatividad y las emociones. 7. Dificultad para concentrarnos. Atención dividida. Directamente relacionado con el punto anterior, nos cuesta mucho mantener la concentración y nos distraemos con gran facilidad, pues cualquier estímulo externo atrae nuestra atención. Esto es lo que lleva frecuentemente a muchas PAS a ser diagnosticadas con TDA o TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. 8. Dejar las cosas a medias sin terminar. También se relaciona con la dificultad para concentrarnos y esa necesidad constante de estar siempre haciendo cosas diferentes. Por eso, hacer una misma actividad o tarea durante un tiempo prolongado nos puede matar de aburrimiento, lo que nos lleva a perder el interés en aquello. 9. Miedo al ridículo o a quedar en vergüenza. Por esto mismo, no nos gusta competir o que nos observen haciendo cosas, porque algo que nos preocupa muchísimo es dar una buena imagen, sentirnos aceptados, pues es algo que nunca o muy pocas veces hemos sentido, dado que lo habitual en nuestra vida ha sido ser los bichos raros. 10. Dificultades para tomar decisiones. Esto está relacionado con el temor a equivocarnos, a que otros se ofendan, molesten o les afecten nuestras decisiones, a ser apartados del grupo, dígase familia, pandilla, trabajo, a no encajar, y se relaciona con todas las anteriores. 11. Dificultades para crear hábitos de autocuidado. El tener una cabeza que va a 1000 por hora, sumado a la tensión de estar constantemente mirando hacia afuera para ver lo que otros piensan, dicen y hacen, dificulta mucho desarrollar la paciencia, la persistencia y la constancia, sobre todo en relación a mantener hábitos de autocuidado, como hacer ejercicio, dedicarnos tiempo a nosotros mismos o cualquier otra actividad que nos ayude a equilibrarnos y prevenir el desbordamiento emocional. 12. Velocidad más lenta de procesamiento y reacciones.
El hecho de que las PAS tengamos siempre todos los sentidos alertas mantiene nuestro cerebro procesando una gran cantidad de información constantemente de nuestro entorno y de todo lo que nos sucede. Por esta razón tendemos a ser más lentas para entender, reaccionar o procesar las cosas que nos dicen. Esto nos lleva a que en las discusiones o intercambio de ideas muchas veces tengamos la sensación de no ser capaces de seguir el ritmo, ya sea porque nos perdemos, nos quedamos bloqueadas o paralizadas y al final sentimos que siempre salimos perdiendo porque después de que ha terminado una discusión o al día siguiente se nos ocurre la respuesta, encontramos el argumento o logramos hilar y ordenar las ideas que queríamos expresar. Por todo lo anterior, es importante tener en cuenta y aceptar que muchas veces nosotros avanzamos a una velocidad de 50 kilómetros por hora cuando la mayoría de las personas van a 100 kilómetros por hora. Y está bien, no tenemos que ir al mismo ritmo y velocidad que el resto, pero saberlo nos ayuda a no sentirnos mal y poder expresarlo también a los demás, que por más que quisiéramos seguirles el ritmo, si lo hacemos es a costa de no hacer bien las cosas o de nuestra salud mental y emocional. Hay 13 características más que yo he identificado en las personas altamente sensibles y que son las que yo resalto y destaco porque, en mi opinión, son las que nos hacen los seres extraordinarios que somos. Y son precisamente esas las que me inspiraron a escribir este libro. Por eso les he dedicado un apartado especial en la parte 2 del libro. Síntomas y enfermedades frecuentes en las PAS. Otro de los aspectos que he observado y que también se ha escrito algo acerca de esto es que hay algunos síntomas y enfermedades físicas que se dan más frecuentemente en personas altamente sensibles. Al igual que en el caso anterior, esta enumeración tampoco es taxativa y puede que se me queden algunos fuera o que tú no te identifiques con todos estos. No pasa nada si es así, es perfectamente natural, pues en el caso de los síntomas físicos y enfermedades que podamos desarrollar, influye de manera significativa la forma de somatización emocional de cada uno, así como la información y predisposición genética heredada de nuestros ancestros. Migrañas, jaquecas, cefaleas, dolores de cabeza. Esto debido a que le damos muchas vueltas a las cosas y nuestra cabeza no para nunca. Se le suma el hecho de que a menudo todo eso que nos sucede se queda dentro de nuestra cabeza y no lo expresamos, resolvemos ni aclaramos en el momento adecuado ni con quién corresponde. Colon o intestino irritable. Se manifiesta a menudo en situaciones en las que sentimos que una situación o evento nos tiene cogidos y no logramos soltarla o no acabamos de digerir lo sucedido. También suele aparecer como una luz de alerta aún antes de darnos cuenta que algo nos incomoda o nos afecta. Sentimos que el colon se nos inflama o un pinchazo. El colon irritable suele ir muy de la mano de los estados de ansiedad. Estreñimiento, estitiquez, diarreas y vómitos. El sentido biológico del estreñimiento se relaciona con lo que se nos atasca y endurece por dentro porque por alguna razón no nos atrevemos a soltarlo. Diarreas y vómitos se asocia a todo lo que nos hemos tragado y aguantado, pero nuestro cuerpo ya no lo soporta más y como no me atrevo a decirlo con palabras, acaba saliendo en forma más explosiva por arriba o por abajo. Estos síntomas son una alerta para que nos demos cuenta cuando nos hemos tragado o aguantado algo solitos y en silencio, pero que nuestro cuerpo no puede seguir sosteniéndolo. Hemorroides o almorranas. Relacionadas con los dos síntomas anteriores, es todo aquello que de tanto guardarlo y aguantarlo nos bloquea y obstruye la salida, haciendo que lleguemos a sangrar a la hora de salir fuera del cuerpo. Se manifiestan también en situaciones en las que nos sentimos fuera de sitio, que no encajamos o no encontramos nuestro lugar en un grupo, entorno o familia. Y esta situación se vive con gran incomodidad y sufrimiento. Sensibilidad estomacal. Todo lo relacionado con malestares y dolores de barriga
tiene que ver con cosas que nos suceden, emocionan, que nos tragamos y lo hacemos además de forma reiterada y a lo largo del tiempo. Cuando sucede esto, que volvemos un hábito el tragarnos las cosas, los síntomas se cronifican y se transforman en gastritis crónica, úlceras u otros. Intolerancias y alergias alimentarias. Suelen tener una relación estrecha con heridas emocionales y relaciones que han sido tóxicas. Por eso nuestro cuerpo rechaza o no tolera ciertos alimentos, por lo que estos simbolizan para nuestro inconsciente. Por lo general se refieren a relaciones tóxicas con mamá o papá o quienes representen estas figuras para nuestro inconsciente. Cuando la intolerancia o alergia aparece desde la primera infancia, los conflictos antes señalados suelen ser emociones que mamá o papá viven o han vivido con sus propios padres y el bebé viene a manifestarlos. Cuando aparecen en la edad adulta es cuando el conflicto lo desencadena alguna situación o experiencia vivida con una persona que simboliza o representa la figura materna o paterna, pudiendo ser la madre o padre de mis hijos, un jefe o jefa, él o la presidenta de alguna institución en la que participo activamente o cualquier otro. Insomnio. Es habitual cuando nos vamos a dormir sin desconectar de aquello que nos preocupa, lo que no hemos resuelto o expresado. También cuando hay sentimientos de culpa, miedos, inseguridades, una relación que nos hace daño pero nos quedamos paralizados, decisiones que no acabamos de tomar, etc. Taquicardias. Aparecen en situaciones de ansiedad, desbordamiento o alto estrés emocional. Pueden manifestarse durante el evento o una vez ha pasado y la persona ya está relajada y descansando, en lo que se llama la fase de vagotonía. En este último caso, dificulta relacionar el origen con el síntoma. Ansiedad y depresión. Son algunas de las consecuencias de vivir en un estrés continuo y durante periodos largos de tiempo sin sentirse sostenido, apoyado y querido por personas cercanas. La depresión se manifiesta cuando la persona se queda enganchada a situaciones vividas en el pasado, la culpa, el victimismo, la pérdida, sin lograr pasar página. La ansiedad, en cambio, es el exceso de futuro. La persona está constantemente en bucle con pensamientos negativos y fatalistas acerca de lo que podría pasar. Fibromialgia. Esta es la enfermedad símbolo de las PAS. Se presenta más en mujeres que en hombres y suele aparecer en personas que han vivido una vida haciendo o aguantando lo que mamá o papá quería, atendiendo y cuidando de otros, callando y reprimiendo sentimientos de culpa, de rabia, frustración, tristeza, injusticias. La fibromialgia es muy frecuente en personas que no han tenido el reconocimiento y aprobación de mamá o papá o alguien muy importante para la persona. Es un grito silencioso pidiendo atención y reconocimiento. Llegados hasta aquí, es importante señalar que una de las principales causas o detonantes de la manifestación de síntomas y enfermedades es la falta de coherencia en la vida, específicamente en las cosas que hacemos y cómo nos relacionamos con otras personas. La coherencia representa el ser consecuente en la forma de ser, pensar, hacer y decir. Por ejemplo, si yo pienso, no me gusta que me griten, siento, no me gusta que me griten, expreso, no me gusta que me griten, cuando alguien me grite, lo que haré será pedirle que cambie el tono de voz con que me habla o me voy del lugar, pues a mí no me gusta que me griten. Pero si en cambio, cuando me gritan, me callo y aguanto esas formas aunque me hagan daño y vuelvo a aguantarlo una y otra vez, viviré continuamente en incoherencia y moviéndome así, no hay forma que pueda vivir bien, en paz y en equilibrio. Este es uno de los aspectos que más nos cuesta a las personas altamente sensibles, pues a menudo, para evitar conflictos o sentirnos rechazadas o juzgadas, actuamos y nos movemos de manera incoherente. No obstante, hoy me atrevo a asegurarte con total convicción que sí se puede ser paz, moverse en coherencia y vivir en paz, pues yo aprendí a hacerlo y la vida me cambió completamente.
y por eso he querido compartir el método, las estrategias y técnicas que a mí me han funcionado tan bien y a muchísimas otras PAS a quienes les he compartido esto y también lo han aplicado en sus vidas con resultados muy positivos para ellas. ¿Por qué me pasa todo esto? Para responder esta pregunta, antes necesitamos ponernos en contexto para entender el origen de ciertos comportamientos, porque como podréis observar, cada persona vive y experimenta las cosas de diferente manera. Pero hay ciertos elementos que son comunes y son precisamente estos los que nos permiten hacer generalizaciones y enmarcarnos en unos determinados rasgos. Como expliqué al inicio, la alta sensibilidad es un rasgo genético con el que se nace, a diferencia de la hipersensibilidad que se hace. ¿Qué quiere decir esto último? Que se desarrolla a partir de experiencias y situaciones que se han vivido y que han tenido un alto impacto y daño emocional en la persona. Uno de los aspectos que más incide en que una persona desarrolle una hipersensibilidad emocional es cuando ha crecido en una familia disfuncional, con un ambiente emocional tóxico y con apegos ansiosos, evitativos o desorganizados, pues estas son las condiciones básicas para que se generen heridas emocionales en la infancia, como son las heridas de abandono, de rechazo, de carencias afectivas, de maltrato, de humillación y otras. Algunas de las características más comunes y fáciles de observar en personas que han vivido situaciones de alto impacto y daño emocional y no han sanado estas heridas emocionales de la infancia son baja autoestima, dificultades para relacionarse con otras personas, ya sea a nivel familiar, personal, social, laboral, inseguridad a la hora de expresarse o actuar con autonomía, dificultades para tomar decisiones por sí mismas y otras más que les lleva a vivir con miedos, culpabilidad, estados depresivos o de ansiedad prolongados o que se repiten a lo largo del tiempo y con síntomas físicos continuos. En muchos casos han ido de terapia en terapia buscando ayudas y respuestas sin encontrar a quien les entienda y en muchos otros se han rendido a mitad de camino al ver con dolor e impotencia que hagan lo que hagan, sus vidas no cambian y con el tiempo van a peor. Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué me pasa todo esto? Una de las respuestas la podemos encontrar en los descubrimientos que se han hecho estudiando el cerebro de personas altamente sensibles. Documental Sensitive: The Untold Story, donde han observado que las PAS tenemos el hemisferio derecho, el que está asociado a las emociones, la creatividad y la espiritualidad, mucho más activado que las no PAS. Es decir, que nuestro hemisferio derecho mantiene una gran actividad constante, lo que sería una de las razones de por qué somos tan inquietas y necesitamos siempre estar haciendo cosas y manteniendo nuestra mente ocupada, así como lo explicaría nuestra atención dividida, la que frecuentemente se confunde con déficit de atención o TDAH. Otra de las observaciones que se han hecho es que las PAS tenemos aproximadamente 3 veces más neuronas espejo que las no PAS. Estas neuronas se ubican en la corteza promotora y en algunas otras áreas del cerebro. La función principal de las neuronas espejo es la empatía y la imitación. Por esta razón, nosotros somos tan tremendamente empáticos y no solo con otras personas, sino también con los animales, insectos y las plantas. Estas serían algunas de las razones de por qué nos cuesta tanto dejar pasar algo. A veces simplemente es imposible. O no darle importancia a lo que le sucede a otros. O el por qué nos afecta tanto cuando estamos en entornos donde alguien está enfadado o alterado, o cuando vivimos situaciones de injusticia, sean hacia nosotros o hacia otros. Lo que nos lleva a su vez a comprender que este podría ser uno de los motivos principales por los que evitamos los conflictos, aunque sea a costa de tragarnos lo que sentimos o pensamos. El problema de actuar así, sin embargo, es que luego pagamos el precio de vivir en incoherencia y exponemos nuestra salud física, mental y emocional a las consecuencias de aquello. Una de las situaciones que tienen más consecuencias negativas para una PAS es no expresar
o dejar salir sus emociones y sentimientos en el momento en que lo siente y con las personas que corresponde, porque a la corta o a la larga puede acabar desembocando en crisis de angustia, de ansiedad, de pánico, en depresiones, en pérdida del sentido de vivir, que es cuando la persona toca fondo y siente que ya no puede seguir con su vida. En casos en los que la persona no cuenta con ninguna red de apoyo o soporte emocional, suelen aparecer pensamientos suicidas, siendo lo más habitual que acabe yendo al médico para que la medique y así dejar de sufrir tanto. Esto sin mencionar además la aparición de algunos de los síntomas y enfermedades señalados en el apartado anterior. El problema de cuando una persona se medica con ansiolíticos, antidepresivos, tranquilizantes y todas esas medicaciones que se recetan para las depresiones, ansiedad, insomnio, fatiga crónica, fibromialgia y otros, es que si bien pueden calmar los síntomas, en ningún caso sanan la herida que ha causado ese estado, es decir, lo que ha llevado a la persona a sentirse como se siente. Pues al fin y al cabo, esos medicamentos adormecen los sentidos para dejar de sufrir y sentir tanto dolor o molestias, pero en la misma medida dejan de sentir también la vida. Por eso que es tan importante conocernos en profundidad y aceptar como somos. Esto se consigue a través de la práctica continua de la autoindagación, que es el camino a través del cual vamos descubriendo todo aquello que nos afecta, nos bloquea, nos daña o nos hace bien. Pues tener esa información consciente de nosotras mismas nos permite evitar situaciones que nos pueden generar un desbordamiento emocional o saturación sensorial y aprender a gestionar nuestras reacciones y comportamientos, dado que ya sabemos que las emociones ni se controlan ni se gestionan, sino que se sienten. Con lo anterior me refiero a que si a mí me afectan y alteran los ruidos muy fuertes, debo evitar al máximo ir a sitios muy ruidosos y si voy, ver de quedarme el menor tiempo posible o buscar una forma de poder aislarme cada cierto rato o ir a un lugar más tranquilo para ir liberando la sobrecarga que esto me genera. En resumen, se trata de comenzar a cuidarnos y tenernos en consideración a nosotros mismos. Y esto no es egoísmo, sino autocuidado. Yo no puedo estar bien con otros, ni mucho menos puedo ayudar a otros, si primero no estoy bien conmigo misma y no cuido de mí misma. Así de simple. Emociones ocultas. Todas nuestras reacciones y comportamientos están dirigidas por nuestras emociones y sentimientos. Cuanto más herida o dañada esté una persona, será el ego quien dirija su vida, porque este es el que siempre sale en defensa cuando nos sentimos atacados, expuestos, vulnerables, humillados o rechazados. Lo que muchas veces cuesta identificar es qué emoción o sentimiento se ha activado en según qué situación, porque la falta de educación emocional y el vano intento por tratar de ocultar nuestra sensibilidad y lo que nos afecta nos lleva a meter todo lo que sentimos en un mismo saco. Y generalmente tenemos 3 sacos: el del miedo, el de la rabia y el de la tristeza. Pero si tenemos que identificar con más detalle qué es exactamente lo que he sentido en la situación A o con la persona B, difícilmente somos capaces de salir de la generalización. Y es precisamente esa falta de precisión en la identificación de nuestras emociones y sentimientos lo que nos impide autoconocernos y poder sanar nuestras heridas. Por lo tanto, es fundamental comenzar por explicar que emociones y sentimientos no son lo mismo y no se activan ni funcionan de la misma forma. Emociones. Son reacciones fisiológicas del cuerpo, es decir, son biológicas. Todos los animales mamíferos las tienen y se manifiestan como respuesta o reacción a un estímulo externo, un recuerdo o un pensamiento que el cerebro percibe como una señal de alerta ante la que responde de forma instintiva, según sea la interpretación que haga de aquello, siendo la percepción de peligro o amenaza la que más nos moviliza a actuar.
pues se activan uno o varios de los 4 instintos básicos ancestrales o arcaicos que son los que han permitido la supervivencia, la perpetuación de la especie y su evolución. Estos 4 instintos básicos son: instinto de supervivencia, atacar, huir o quedarse paralizado; instinto de pertenencia, pertenecer a un clan, familia o grupo, tales como amigos, trabajo, pandilla, club, equipo. Esto implica sentirme aceptada y tomada en cuenta por ellos. Instinto de protección y seguridad, sentirme protegida por mi clan, grupo o familia, es decir, padre, madre, pareja, familia en general, equipo, empresa, etc. Instinto de afecto, sentirme querida, amada, valorada y respetada por mi clan, grupo o familia. A continuación te muestro algunos ejemplos cotidianos de cuando se nos activan estas reacciones instintivas ancestrales. Cuando vamos caminando de noche por una calle con poca luz y sentimos un ruido o vemos algo que se mueve en las sombras. Instinto de supervivencia, se acerca un animal peligroso, peligro de muerte. Mis amigas quedan para comer o para salir y no me invitan. Forman un grupo de WhatsApp y no me agregan o me bloquean. Instinto de pertenencia, me siento apartada del grupo, no me están tomando en cuenta. Me quedo sin trabajo y mi pareja, mi padre o mi madre me dice que más vale que espabile y encuentre trabajo, que él o ella o ellos no me van a mantener. O me enfermo y mi pareja o padre o mi madre no hace ningún gesto de cuidarme o estar por mí mientras estoy en cama. Instinto de protección, no me siento protegida ni cuidada por mi clan. Siendo niña o adolescente, apruebo con muy buena nota una materia difícil o me dan un premio por algo y cuando llego a casa y lo comento, nadie me felicita ni me dice nada. Pasan de mí. O he tenido una ruptura y estoy deshecha en lágrimas, profundamente triste, llamo a mi amiga para quedar y charlar un poco, necesito su apoyo y me dice que no le apetece salir, que ya quedamos otro día. Instinto de afecto. A mi familia o amigos no les importo, pasan de mí, nadie me quiere ni me valora. Por todo esto es que se hace fundamental saber y aprender a identificar en nosotros mismos qué emociones se nos activan, consciente o inconscientemente, cuando una situación o evento nos afecta o altera de alguna forma. Una característica muy importante de las emociones es que siempre van acompañadas de una sensación física en alguna parte del tronco del cuerpo, donde se encuentran nuestros órganos. Podemos sentir que se nos oprime el pecho, se nos retuercen las tripas, se nos cierra o bloquea la garganta. Algunos ejemplos asociados a estas sensaciones pueden ser cuando sentimos como si se nos cerrara la garganta o como si tuviéramos algo en la garganta que nos impide tragar o nos duele. Esa emoción puede estar relacionada con una situación en la que no estamos expresando lo que queremos decir o gritar, o bien cuando hemos dicho cosas de más y ahora nos duele haberlo dicho. También aparece esa sensación cuando aguantamos el llanto, no queremos que nos vean llorar o nosotras mismas nos prohibimos llorar para que no nos vean débiles. En el plexo solar, el pecho, sentimos que se nos aprieta o como si tuviéramos una bola dentro que incluso nos puede costar respirar. Esta sensación suele estar asociada a situaciones en las que sentimos una gran tristeza o un miedo que incluso nos puede llegar a paralizar. En contraste, cuando sentimos alegría o amor, tenemos la sensación de que se nos expande el pecho como que nos hincháramos de emoción. En la boca del estómago se puede sentir miedo o rabia. Y en la zona del ombligo y bajo vientre es donde sentimos la ira con mayor intensidad. Es como un volcán que explota desde las entrañas. Por eso muchas veces en un ataque de rabia podemos llegar incluso a sentir náuseas y ganas de vomitar.
Por lo tanto, siempre que hable de emociones, me estaré refiriendo exclusivamente a estas 5 emociones básicas, entendiendo además que son las desencadenantes de todo lo que nos sucede, dado que no podemos controlarlas. Yo suelo referirme a ellas por el acrónimo MARTA, pues de esa forma las recuerdo siempre: miedo, asco, rabia, tristeza y alegría o amor. Hay algunos investigadores que hablan de una 6ª emoción, la sorpresa. Sin embargo, para mí, así como para otros investigadores, la sorpresa no sería una emoción básica, sino una emoción secundaria o sentimiento, pues una de las características más significativas de las emociones básicas es que cada vez que revivimos o recordamos un incidente que desencadenó una reacción emocional, volvemos a sentir la misma sensación física. En cambio, la sorpresa solo nos sorprende la primera vez que ocurre. Después, cuando la recordamos, no volvemos a sobresaltarnos ni a dar un grito. En cambio, el miedo, el asco, la rabia, la tristeza y la alegría lo podemos revivir y volver a sentir una y otra vez si ese recuerdo nos dejó un fuerte impacto emocional. Por eso volvemos a llorar, sentimos escalofríos, nos dan náuseas, nos reímos solos, etc. Sentimientos. Estos son emociones procesadas por la mente racional. Por eso decimos que somos sentimentales. Sentimos en el cuerpo y luego pasa a la mente para ser interpretado por esta de acuerdo a nuestras experiencias, vivencias y creencias. Para que se entienda mejor, una emoción procesada por la mente vendría a ser como cuando sientes una ira feroz que te sube desde las entrañas y a la hora de explicarle a otra persona qué o cómo te sientes, le bajas la intensidad para que suene políticamente correcto y acabas diciendo: estoy enfadada, o eso me ha molestado mucho, cuando la verdad es que estoy que me subo por las paredes. Le retorcería el cuello a esa persona o rompería todo lo que está al alcance de mis manos. Pero como no sería bien visto o socialmente aceptado mostrar mi sentir más profundo y animal, hemos aprendido a expresarnos de forma más racional y menos emocional. Por eso a los sentimientos también se les llama emociones secundarias o emociones sociales, pues son la única forma de poder expresar lo que sentimos o nos sucede sin exponer nuestras emociones al desnudo, porque durante siglos se ha estigmatizado y demonizado cualquier expresión emocional por considerarlas un signo de debilidad y de vulnerabilidad para quien las exprese. Otra diferencia significativa entre las emociones y los sentimientos es que estos últimos no se manifiestan en el cuerpo, sino que suelen venir de la cabeza. Es decir, los expresamos luego de haber reflexionado acerca de lo que estamos sintiendo. Por eso que salen de forma mucho más contenida y racionalizada. De hecho, es frecuente que cuando algo nos ha causado mucha rabia, tendemos a cerrar los puños, dar patadas en el suelo, apretar los dientes e incluso entrecerrar los ojos mientras masticamos la rabia. Y hacemos esto muchas veces de forma inconsciente para evitar gritar, llorar desconsoladamente, lanzar cosas, golpear, que es la reacción más instintiva y animal con la que sale la rabia. Pero como estas reacciones no son socialmente aceptadas, hemos aprendido a controlar nuestras reacciones, que no es lo mismo que controlar las emociones, porque estas no se pueden controlar. Así es como aparecen los sentimientos que cubren u ocultan detrás de una cara de tranquilidad aparente las reacciones exageradas e irracionales que se desencadenan cuando se dispara una emoción. Un aspecto a tener en cuenta es que cuando se dispara una emoción, la persona no puede controlar lo que ésta le ha desencadenado en el primer instante y necesita de varios minutos para que baje la reacción inicial. ¿Y qué es lo que desencadena en la persona una emoción activada? Todo aquello que habita en su inconsciente asociado a experiencias y situaciones que ha vivido en el pasado y que le han provocado algún o algunos traumas o impactos emocionales profundos.
ya sea algo vivido o presenciado una única vez, por ejemplo, un accidente, un terremoto, un huracán, un incendio, o ver, escuchar o vivir en carne propia durante largo tiempo situaciones que le causaban un gran sufrimiento. A continuación, te dejo una lista de sentimientos que se confunden con emociones: frustración, angustia, inseguridad, estrés, odio, ansiedad, celos, depresión, cobardía, bondad, desilusión, abandono, desvalorización, timidez, humillación, vergüenza, menosprecio, indiferencia, desesperanza, apatía, inquietud, malestar, culpa, humildad, indignación, traición, pánico, furia, tranquilidad, libertad, paz, decepción, lástima, tristeza, miedo, rabia y alegría. Estas 4 emociones últimas a menudo pueden confundirse con sentimientos porque se usan indistintamente. Cuando hablo de identificar las emociones ocultas, es hacer el ejercicio de reconocer cuál de las 5 emociones descritas antes, Marta, se ocultan detrás de los sentimientos que expresamos o nos contamos a nosotros mismos como primera respuesta. Como dije anteriormente, el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría también se expresan frecuentemente como sentimientos. Sin embargo, lo que nos permite identificar si lo que estamos sintiendo es una emoción o un sentimiento es la intensidad y si lo sentimos en el cuerpo o nos viene solo como pensamiento. Cuando aquello que te está afectando anímica y emocionalmente lo sientes en alguna zona del cuerpo, dígase garganta, plexo solar, pecho, boca del estómago, zona del ombligo o bajo vientre, entonces es una emoción la que se ha activado. Cuando lo que expreso viene como consecuencia de algo que he estado pensando y analizando, es decir, le he estado dando vueltas en la cabeza, estamos hablando de un sentimiento. Esto nos permite darnos cuenta que los sentimientos son susceptibles de ser cambiados y manipulados a conciencia, pues se alimentan fundamentalmente de los pensamientos. Y los pensamientos, a su vez, surgen o se crean a partir de información que ya tenemos almacenada en nuestra mente, seamos o no conscientes de ello, de nuestras creencias, también conocidas como principios y valores, de lo que interpretamos del mundo que nos rodea, es decir, lo que llamamos nuestra realidad, del estado emocional en el que nos encontramos en cada momento: me siento triste, alegre, decaída, ansiosa, motivada, y de la actitud con la que enfrentamos lo que nos sucede en la vida: optimista, negativa, apática. Un ejemplo para que se entienda mejor lo que digo. Estoy conversando con Pepita, que continuamente hace comentarios desagradables de los demás y hace gestos que yo considero despreciativos y humillantes. ¿Cómo me voy a sentir yo escuchándola hablar y observando su comportamiento? Dependerá directamente de cómo estoy interpretando lo que dice y sus gestos. Porque si yo de niña crecí en un ambiente en el que continuamente se hablaba mal, se ninguneaban unos a otros e incluso se humillaban sin importar quién estuviera presente, cuando esté frente a personas que hacen lo mismo o se expresen de formas similares, pueden pasarme 2 cosas. 1, que me resulte de lo más natural su forma de hablar y comportarse porque lo tengo normalizado y para mi inconsciente esa es la forma en la que se expresan las personas. O 2, que me sienta muy incómoda pudiendo llegar a manifestar algún tipo de síntomas o de malestar físico, como opresión en el pecho, náuseas, dolor de barriga u otros, o acabe medio deprimida. ¿Por qué podría ocurrirme esto último? Pues al escuchar a Pepita se me han activado memorias y emociones inconscientes que me hacen revivir todo el dolor y angustia que sufrí en mi infancia y adolescencia por ser tratada de esas formas, por ejemplo. Pero lo más interesante es que puede que ni siquiera llegue a ser consciente que estar en presencia de Pepita, sus formas y palabras
desencadenan en mí todas esas emociones, pero en cambio diré, siempre que hablo con Pepita, siento que me chupa la energía, me quedo agotada y sin ánimo de nada. Por esto es tan importante ser conscientes de qué estamos interpretando o cómo estamos juzgando a las personas con las que nos relacionamos, pues eso me permite ser yo quien guíe mis pensamientos y por tanto mis sentimientos, ya sea hacia los demás como mis propios estados emocionales. Porque en el momento en que cambio la interpretación que he hecho de las palabras o acciones de una persona, cambia mi forma de pensar acerca de ella, cambian mis sentimientos hacia ella y por tanto cambia mi predisposición y estado anímico cuando estoy en presencia de ella. Si te fijas, tomar conciencia de todo esto te otorga un poder inmenso sobre ti misma porque te permite ser tú quien lleve el timón de tu vida y de tus relaciones. Porque si bien las emociones no las podemos controlar, los sentimientos sí los podemos canalizar o encauzar en la dirección que nosotras elijamos a cada instante. Lo más maravilloso de esto es que es algo que podemos hacerlo en todo momento y en cualquier lugar, pues no requerimos de ninguna condición o contexto especial y el beneficio para nuestra salud mental y emocional es extraordinario. En muchas ocasiones me dicen que es muy fácil decirlo, pero otra cosa es poder hacer esto. Y mi respuesta suele ser siempre la misma. ¿Acaso aprendiste a hablar en 2 días? ¿O aprendiste a leer y escribir en una semana? ¿O aprendiste a andar en bicicleta o conducir el primer día que decidiste hacerlo? Estoy segura que todas las respuestas son no, porque todos los aprendizajes en la vida, así como los hábitos, requieren práctica, constancia y disciplina. Y los pensamientos no son la excepción, porque desde pequeños aprendemos a pensar de determinadas maneras y a prestarle más o menos atención a diferentes cosas en función de los modelos que hemos tenido en casa y de lo que hemos escuchado, visto y vivido. Por lo tanto, si llevas 30, 40 o los años que tengas con tus pensamientos sintonizados en una frecuencia, evidentemente no los podrás cambiar de la noche a la mañana. Pero sí puedes empezar hoy a hacer el ejercicio de cambiar un pensamiento por día y repetirte el mismo pensamiento cada día hasta que se vuelva un hábito. Así es como yo pude resetear completamente mis pensamientos y transformar mi vida. Para terminar, te dejo algunos ejemplos que te pueden ayudar a identificar las emociones que hay detrás de algunos sentimientos. Esta enumeración no es taxativa, lo que significa que si no se ajusta exactamente a lo que tú sientes, no pasa nada, pues como he explicado antes, cada uno interpreta lo que siente de acuerdo con sus experiencias y creencias. Por eso que esta lista es solamente referencial para que te facilite este trabajo de identificación. Son 2 columnas. La primera columna habla del sentimiento y la segunda columna, la emoción oculta. Leo la primera palabra que representa sentimiento y la segunda palabra representa la emoción oculta. Ansiedad, miedo. Angustia, miedo. Celos, miedo. Vergüenza, miedo. Soledad, miedo o tristeza. Abandono, miedo. Victimismo, miedo o rabia. Soberbia o arrogancia, miedo. Frialdad o insensible, miedo. Agresividad, miedo. Frustración, miedo o rabia. Estrés, miedo. Culpa, miedo, rabia o tristeza. Impotencia o desespero, miedo o tristeza. Desilusión, miedo o tristeza. Depresión, miedo o tristeza. Apatía, miedo o rabia. Si te fijas, la mayoría de los sentimientos que manifestamos suelen originarse o tener de base el miedo. Incluso la rabia que sentimos en el cuerpo muchas veces oculta el miedo. Para aprender a reconocer e identificar tus emociones, observa en qué zona del cuerpo las sientes. Garganta,
rabia, miedo y tristeza. Plexo solar, pecho, miedo y tristeza. Boca del estómago, miedo y rabia. Bajo vientre, rabia. En los ejemplos anteriores no he incluido la emoción del amor o alegría, pues todos somos capaces de reconocerla e identificarla, y al ser tan reconfortante y empoderadora, no necesitamos trabajar para aprender a detectarla en el cuerpo, pues es la única emoción que es inconfundible, pues nos hace sentir maravillosamente bien, bendecidas, incluso es como si anduviéramos flotando. La razón por la que la mayor parte de las veces la emoción de fondo que nos mueve es el miedo se debe a que nuestro cerebro está programado para la supervivencia y el miedo es la reacción instintiva. Cuando se activa este mecanismo que no solo se desencadena ante la amenaza de peligro de muerte, sino también ante la amenaza para nuestra imagen, nuestro prestigio, nuestra posición social, la pérdida de seguridad y protección, perder el trabajo, la expulsión del clan, mi familia me deja de hablar, el abandono, pérdida del afecto. Es por esto que hay algunos investigadores, como el Dr. Fahad Bashir, que han llegado a la conclusión de que en realidad solo existen dos emociones, amor o alegría y miedo, que sería la ausencia de amor y alegría, y que todo lo demás derivaría o sería una consecuencia de estas dos emociones. Sin embargo, para los efectos de este libro y de todo lo que explico y trato en las charlas, así como en las sesiones de terapia y coaching individual, seguiré usando la teoría de las 5 emociones básicas porque facilitan la identificación y comprensión de lo que nos afecta en la vida. La tristeza y la furia, de Cuentos para Pensar, autor Jorge Bucay. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades de verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esa furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza. Reflexión. La furia, rabia o ira suele ser uno de los disfraces que más utilizamos para ocultar nuestras emociones y nuestro verdadero sentir. Por eso es importante aprender a identificar que no todas las furias son iguales, ni siempre la rabia la sentimos de la misma forma.